Bueno, vamos a empezar entonces con esta serie de la metamorfosis de Franz Kafka. Vamos a leer qué dice acá pues nuestro querido Kafka. Nos dice que Franz Kafka nació en Praga en el verano de 1883. Se enfermó de una tuberculosis desde 1917 y murió en Austria a finales de 1924. Es un escritor checo en lengua alemana cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentará la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Kafka dejó definitivamente atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas por antihéroes extraviados en mundos incomprensibles. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla. Plasmación de las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Eso es una breve descripción de lo que nos dice acerca de Franz Kafka. Vamos a continuación a proceder a leer las páginas de nuestro libro en cuestión. Pues no sé si este libro que tengo yo sea como una edición diferente pues de lo que ya mucha gente conozca. O sea, esto me refiero con palabras que se hayan cambiado o algunas partes que pues no estén igual al contenido de otros libros, de otro tipo de editoriales, ya que pues yo este libro lo compré como tal en una feria del libro a una editorial anónima, por no decir pirata. Y pues realmente no sé, es una edición pequeña de bolsillo, se puede decir. No, igualmente no creo que este libro sea tan largo después de todo. Pero pues si hay algún cambio o alguna modificación, pues sería también muy bueno que me lo hicieran saber en la caja de comentarios. O pues de alguna u otra manera también para enriquecer más la lectura, ¿no? Bueno, vamos a proceder. Contenido, datos biográficos del autor, página 6. Creo que no sería muy necesario leer eso. Vamos a leer el capítulo 1 de una vez. Capítulo 1. El insecto, el intendente, el padre y la madre. Cuando, tras unos sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó esta mañana, se encontró convertido en un enorme insecto. Yacía sobre el duro caparazón y, si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre oscuro, abombado, dividido a trechos por refuerzos en forma de arco, en cuyas prominencias la colcha apenas podía sostenerse, pues parecía a punto de resbalar por completo. Sus numerosas patas, ridículamente delgadas en comparación con el volumen anterior de sus piernas, se agitaban desválidas ante sus ojos. ¿Qué es lo que me ha ocurrido?, pensó. No se trataba de un sueño. Su habitación, una habitación humana corriente, quizás solo excesivamente pequeña, aparecía, como de ordinario, entre sus 4 familiares paredes, destacando sobre la mesa, encima de la cual se extendía una colección de muestras de tejidos separados por clases. Samsa era viajante. Colgaba la estampa que poco antes había recortado de una revista ilustrada y colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una señora equipada con un gorro y una boa de piel, y que, muy erguida, levantaba hacia el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, en el que su antebrazo desaparecía por completo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el cielo nublado, podían oírse las gotas de lluvia rebotando en el alféizar de la chapa.
le infundió una honda melancolía. ¿Qué ocurrirá si yo siguiera durmiendo un rato más y me olvidara de esta chifladura?, pensó. Pero esto era totalmente irrealizable, pues estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y no podía, en su actual condición, colocarse en tal postura. Fuese cual fuese la fuerza con que tratara de echarse sobre el costado derecho, volvía siempre a caer de espaldas. Intentó 100 veces, cerrando los ojos, no ver las bullentes patas, y permaneció así hasta que comenzó a notar en el costado un dolor ligero y a la vez punzante, nunca sentido hasta entonces. Dios mío, pensó, qué profesión tan agotadora he elegido. Un día sí y otro no de viaje. Las inquietudes son mucho mayores que cuando se trabaja en el propio almacén, y, además, esta molestia de los viajes se agrava con la preocupación de los enlaces ferroviarios, con las comidas malas e irregulares, con unas relaciones siempre cambiantes, nunca estables, que nunca pueden hacerse cordialmente humanas. Ojalá se lo llevara todo el diablo. Sintió un ligero picor en lo alto del vientre, se movió lentamente sobre la espalda hacia la cabecera de la cama para poder alzar mejor la cabeza. Encontró el lugar de la picazón, señalado por visibles puntitos blancos con que no supo explicar, e intentó tocarse dicho lugar con una pata, pero la retiró inmediatamente porque el contacto le produjo escalofríos. Se deslizó de nuevo hacia su primitiva postura. Esto de levantarse temprano, pensó, es un tremendo disparate. El ser humano necesita dormir. Otros viajantes viven como mujeres de harén. Cuando yo, por ejemplo, vuelvo a la casa de huéspedes a media mañana para anotar los pedidos que he conseguido, estos señores están aún desayunando. Debería intentarlo yo con mi jefe. Seguro que me ponía en la calle inmediatamente. ¿Quién sabe? Por otra parte, si esto no sería lo mejor para mí, si no fuese por mis padres, me habría yo despedido hace tiempo. Me hubiera puesto delante del jefe y le habría dicho lo que pienso desde el fondo de mi corazón. Se habría caído de su escritorio. También es una costumbre suya singular sentarse en el escritorio para hablar desde las alturas a los empleados, que, por si fuera poco, como el jefe es duro de oído, tienen que acercarse todo lo posible. Pero la esperanza no se ha perdido aún del todo. Aun una vez que haya reunido el dinero para liquidarle la deuda de mis padres, deben de faltar aún 5 o 6 años, lo haré pase lo que pase. Mas por ahora tengo que levantarme porque mi tren sale a las 5. Y volvió la mirada hacia el despertador, que hacía tic-tac sobre el baúl. Padre celestial, pensó. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando pausadamente. Era incluso más tarde, casi menos cuarto. ¿Acaso no habría sonado el timbre desde el lecho? ¿Acaso no había sonado el timbre? Pregunta. Desde el lecho podía verse que estaba puesto, efectivamente, a las 4. Con toda seguridad había sonado. Bien, pero ¿era posible haber seguido durmiendo tranquilamente con un ruido que conmovía hasta los mismos muebles? Su sueño, pues, no había sido sosegado, aunque probablemente por eso mismo fuera más profundo. ¿Qué podía hacer ahora? El próximo tren salía a las 7. Para alcanzarlo hubiera tenido que apresurarse absurdamente. El muestrario no estaba aún recogido y tampoco él mismo se sentía ágil ni despierto por completo. Y aunque llegara al tren, no podía evitar una buena regañina del jefe, pues el mozo de la tienda habría esperado el de las 5 e informado haría rato de su ausencia. Era el tal mozo una chura del jefe sin dignidad ni inteligencia. ¿Y si avisaba que estaba enfermo? Parecería sospechoso, ya que Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez en 5 años de servicio. Seguro que vendría el jefe acompañado del médico del seguro, empezaría a hacer reproches dirigidos a sus padres por la holgazanería del hijo e interrumpiría todas las objeciones acogiéndose al dictamen del médico.
para el cual todos los hombres están siempre perfectamente sanos y solo padecen aversión al trabajo. ¿Y es que hubiera estado en ese caso totalmente equivocado? La verdad era que, aparte de una somnolencia que resultaba inmotivada tras tan largo sueño, Gregorio se sentía muy bien y tenía incluso un apetito particularmente fuerte. Mientras se hacía apresuradamente todas estas reflexiones sin poder decidirse a abandonar la cama, y cuando acababan de sonar las 7 menos cuarto en el despertador, llamaron discretamente a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. «Gregorio», dijo una voz, la de su madre, «son las 7 menos cuarto. ¿No tenías que ir de viaje?» «¡Qué voz tan afable!». Gregorio se horrorizó al oír responder la suya, que era inequívocamente la de antes, pero a la que se mezclaba, como saliendo de lo más profundo, un doloroso e irreprimible silbido, entre el cual las palabras sólo al principio claras se hacían borrosas y resonaban de un modo que no se podía estar seguro de haberlas oído realmente. Gregorio hubiera querido contestar detalladamente y explicarlo todo, pero en vista de estas circunstancias se limitó a decir: «Sí, gracias, madre, ya me levanto». La transformación de la voz de Gregorio no pareció notarse a través de la puerta de madera, ya que la madre se tranquilizó con aquella respuesta y se marchó. Pero la breve conversación hizo que los restantes miembros de la familia se dieran cuenta de que Gregorio, contrariamente a lo que creían, estaba aún en casa. Enseguida llamó el padre a la puerta, suavemente pero con el puño. «Gregorio, Gregorio, ¿qué ocurre?». Y tras unos instantes insistió en tono más grave: «Gregorio, Gregorio». Y al momento, desde la otra puerta, llamó con suavidad la hermana: «Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?». «Ya estoy listo», respondió Gregorio a ambos, esforzándose en pronunciar cuidadosamente e introduciendo pausas entre las palabras para disimular lo extraño de su voz. El padre volvió al desayuno, pero la hermana susurró: «Gregorio, levántate, te lo ruego». Gregorio, sin embargo, no pensaba hacerlo en absoluto. Antes bien se felicitaba por la precaución adoptada y que había contraído en sus viajes de cerrar la puerta con llave por la noche, incluso en su casa. De pronto, tenía que levantarse con calma, vestirse sin ser molestado y sobre todo desayunar. Solo entonces pensaría en lo demás, pues se daba cuenta de que en la cama no llegaría con sus reflexiones a ninguna conclusión razonable. Recordaba haber experimentado a menudo en la cama cierto ligero dolor, producido tal vez por una postura inadecuada, dolor que al levantarse resulta ser producto de su imaginación, y sentía deseos de ver cómo habrían de desvanecerse también poco a poco sus figuraciones de ahora. Disculpen. De ninguna manera dudaba de que la transformación de su voz fuera otra cosa que el síntoma de un fuerte resfriado, enfermedad profesional del viajante. Arrojar la colcha de sí era algo muy sencillo. Solo necesitó hincharse un poco y la colcha cayó por su propio peso. Pero las dificultades vinieron después, principalmente a causa de la extraordinaria anchura de su cuerpo. Para incorporarse habría necesitado brazos y manos, pero en su lugar disponía solamente de innumerables patitas que ejecutaban sin cesar los más variados movimientos y que además no podía dominar. Si intentaba una vez doblar una de ellas, era esta la primera que se estiraba, y aunque finalmente logró su intento, las restantes siguieron moviéndose, entretanto como si acabaran de recobrar la libertad en la mayor de las agitaciones. «No hay que quedarse en la cama ociosamente», se dijo Gregorio. Primero intentó sacar del lecho de la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte, que por cierto no había visto todavía y de la que no se formaba una idea concreta, resultó ser demasiado difícil de mover. La cosa iba muy despacio,
y cuando finalmente, ya furioso, reunió todas sus fuerzas para lanzarse hacia adelante, calculó mal, perdón, calculó mal la dirección y se golpeó violentamente contra los barrotes de los pies de la cama. El intenso dolor que sintió le informó inmediatamente de que la parte inferior de su cuerpo era quizá en su nueva condición la más sensible. Trató, por consiguiente, de sacar primero de la cama la parte superior de su cuerpo, y volvió la cabeza con precaución hacia el borde de la cama. Lo logró fácilmente, y, a pesar de su anchura y su peso, todo el cuerpo siguió poco a poco el movimiento iniciado por la cabeza. Pero cuando al fin se encontró con esta colgando fuera de la cama, tuvo miedo de seguir avanzando de aquella manera, pues si a la postre se dejaba caer, sería necesario un auténtico milagro para que la cabeza no resultara herida, y a ningún precio podía permitirse perder precisamente entonces el conocimiento. Antes prefería quedarse en la cama. Pero cuando, suspirando, tras realizar de nuevo repetidos esfuerzos, volvió a yacer como al principio y tornó a ver sus patas luchando entre sí con mayor furia, si cabe, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de poner orden y calma a aquella arbitrariedad, y se dijo de nuevo que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo quedase la mínima esperanza para liberarse del lecho. Mas al mismo tiempo tampoco dejaba de recordar que la reflexión serena es siempre mejor que las decisiones extremadas. En aquel momento volvió los ojos hacia la ventana, aguzando cuando pudo la mirada, pero por desgracia poca esperanza y alegría podía infundirle la niebla matinal que ocultaba incluso el lado opuesto de la estrecha calle. Las 7 ya, dijo al oír de nuevo el despertador. Las 7 ya y semejante niebla todavía. Y durante unos instantes permaneció echado, sin moverse y respirando quedamente, como si esperara que el silencio total pudiese hacer posible que todas las circunstancias retornaran a la realidad y a la normalidad. Al poco, no obstante, se dijo: antes de que sean las 7:15, tengo que haber abandonado la cama. Aparte de que entre tanto vendrá alguien de la tienda a preguntar por mí, pues abren antes de las 7. Y se dispuso a hacerlo balanceando uniformemente su cuerpo cuán largo era. Si se dejaba caer de esa forma, la cabeza, que pensaba mantener claramente erguida al caer, saldría casi de seguro ilesa. La espalda parecía ser bastante dura, nada le ocurriría al caer sobre la alfombra. La mayor preocupación de Gregorio era el temor al fuerte estruendo que habría de producirse y que, a través de todas las puertas, provocaría, si no susto, por lo menos alarma. Sin embargo, no tenía más remedio que arriesgarse. Gregorio estaba ya a medias fuera de la cama. El nuevo método antes resultaba un juego que un esfuerzo, pues solo era preciso balancearse constantemente, a sacudidas. Cuando cayó en la cuenta de lo sencillo que podría ser todo si alguien acudiera en su ayuda. Con 2 personas robustas, pensaba en su padre y en la criada, sería suficiente. Solo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda y de este modo sacarlo de la envoltura del lecho, inclinarse luego con la carga y después, simplemente, permitirle que se estirara por completo y se diese la vuelta en el suelo. Donde era de esperar que las patas tendrían algún sentido. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿debería realmente pedir ayuda? A pesar de lo apurado de la situación, no pudo evitar una sonrisa ante tales pensamientos. Había avanzado tanto mediante su fuerte balanceo
que apenas si conservaba el equilibrio. Muy pronto tendría que decidirse en forma definitiva, pues faltaban solo 5 minutos para las 7:15. En aquel momento llamaron a la puerta de la casa. «Es alguien de la tienda», se dijo, quejándose casi petrificado, mientras que sus patas seguían danzando aún más rápidamente. Durante unos instantes todo permaneció en silencio. «No abren», pensó Gregorio, agarrándose a cualquier absurda esperanza. Pero como era natural, la criada se dirigió igual que siempre hacia la puerta, con paso firme, y abrió. A Gregorio le bastó oír la primera palabra de saludo pronunciada por el visitante para saber quién era: el intendente en persona. ¿Por qué estaba Gregorio condenado a trabajar en una empresa en la que la mínima tardanza despertaba inmediatamente el mayor recelo? ¿Acaso todos los empleados eran sin excepción unos canallas y no había entre ellos ningún hombre sincero que, después de perder aunque solo fuese un par de horas matinales, se volviese loco de remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? No era suficiente con mandar un aprendiz a preguntar, si es que por otra parte resultaba necesaria esa manía de preguntar, y tenía que venir el propio intendente para hacer ver a toda la familia que la investigación de asunto tan sospechoso sólo podía ser encomendada al discernimiento del principal. Y Gregorio, más a consecuencia de la excitación que le acometió tras estas reflexiones que por auténtica decisión, se lanzó con todas sus energías fuera de la cama. Fue un golpe fuerte, pero no un ruido propiamente dicho. La caída había sido amortiguada por la alfombra, y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio suponía, resultando que el ruido no pareció ni mucho tan alarmante. Pero no había tenido la suficiente precaución con la cabeza. Se golpeó y, furioso y dolorido, la restregó contra la alfombra. «Ahí dentro se ha caído algo», dijo el intendente en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar si no le podía ocurrir alguna vez al intendente algo parecido a lo que le había sucedido aquel día, posibilidad que en modo alguno había que descartar. Pero el intendente, como si contestara de manera brutal a tal pregunta, dio en ese momento un par de enérgicos pasos por la habitación vecina, haciendo crujir sus botas de charol, desde la habitación de la derecha, y con objeto de informar a Gregorio, susurró a la hermana: «Gregorio, el intendente está aquí». «Lo sé», dijo Gregorio para sí, pero no se atrevió a levantar la voz lo suficiente por no arriesgarse a que su hermana podría oírle. «Gregorio», llamó entonces el padre desde la habitación de la izquierda, «el señor intendente ha venido y pregunta por qué no ha salido en el primer tren. No sabemos qué decirle, además quiere hablar contigo personalmente, de manera que, por favor, abre la puerta. Él tendrá la bondad de disculpar el desorden de la habitación». «Buenos días, señor Samsa», intervino amistosamente el intendente. «No se encuentra bien», dijo la madre dirigiéndose al intendente, mientras el padre continuaba hablando pegado a la hoja de la puerta. «No se encuentra bien, créame, señor intendente. ¿Cómo iba si no a perder el tren? El muchacho no tiene otra cosa que la tienda en la cabeza. Casi me enfada que yo no salga nunca por las tardes. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero se ha quedado en casa todas las tardes. Se sienta con nosotros en la mesa y lee el periódico en silencio o estudia itinerarios. Su única distracción es ocuparse con trabajos de marquetería. Por ejemplo, ha tallado en 2 o 3 veces, 2 o 3 veladas, un marquito. Se va a quedar usted sorprendido de lo bonito que es. Lo verá enseguida en cuanto Gregorio se levante. Por otra parte, celebramos que usted esté aquí, señor intendente. No solo hubiéramos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es tan obstinado. Seguro que se encuentra mal, aunque esta mañana lo negaba». «Voy enseguida», dijo Gregorio lenta y prudentemente, y permaneció inmóvil para no perderse ni una palabra de la conversación.
De otra manera, señora, no podría explicármelo, dijo el intendente. Espero que no sea nada serio, aunque por otra parte, debo decir que nosotros los comerciantes, por suerte o por desgracia, como se quiera, tenemos que sobreponernos con harta frecuencia a un ligero malestar por consideraciones del negocio. Bueno, ¿puede entrar ya el señor intendente? Interrumpió con impaciencia el padre, llamando de nuevo a la puerta. No, respondió Gregorio. En la habitación de la izquierda reinó un penoso silencio, y en la de la derecha comenzó a sollozar la hermana. Pero, ¿por qué no iba ella a reunirse con los demás? Era cierto que acababa de levantarse, aún no habría comenzado a vestirse, pero ¿por qué lloraba? Debido a que él no se levantaba ni dejaba entrar al intendente y corría así peligro de perder el puesto. Tal vez porque el jefe volvería a atormentar a sus padres con las antiguas deudas. Mas estas eran aquellos momentos consideraciones totalmente innecesarias. Gregorio estaba todavía allí, y ni por un momento pensaba en abandonar a su familia. Por de pronto seguía tendido sobre la alfombra, y nadie que hubiera sabido cuál era su actual condición habría pretendido en serio que permitiera entrar al intendente. Aquella pequeña descortesía, para la cual ya encontraría más tarde una disculpa convincente, no podía ser motivo para que Gregorio fuera despedido de inmediato. Le pareció que lo más razonable hubiera sido que lo dejaran en paz en lugar de molestarlo con llantos y exhortaciones. Pero era precisamente la incertidumbre en que se encontraban respecto a él lo que acosaba a los otros y hacía disculpable su insistencia. Un momento. Señor Samsa, insistió el intendente levantando la voz. ¿Qué significa esto? Se atrinchera usted en su cuarto, responde usted únicamente sí o no, inquieta grave e incesantemente a sus padres y, dicho sea solo de paso, falta a sus obligaciones en la tienda de un modo verdaderamente inaudito. Le hablo en nombre de sus padres y sus jefes, y le ruego muy seriamente que me dé una clara e inmediata explicación. Me sorprende. Le tenía a usted por una persona tranquila y razonable, y de repente parece que quiere hacer gala de extraños caprichos. El jefe me ha sugerido esta mañana temprano una posible explicación de su ausencia. Se refería al cobro que le había confiado a usted hace poco, pero yo casi empeñé mi palabra de honor en que dicha explicación no podía ser correcta. Pero ahora que veo su incomprensible terquedad, pierdo por completo el deseo de interceder por usted en lo más mínimo. Y su situación no es ni con mucho la más segura. Mi intención era en principio decirle esto a solas, pero ya que usted hace perder el tiempo inútilmente, no veo por qué no habían de enterarse también sus señores padres. En los últimos tiempos su trabajo ha sido muy insatisfactorio. Ciertamente no es la mejor época del año para hacer negocios, lo reconocemos, pero no hay de ninguna manera una época en la que no se haga ningún negocio. No debe haberla. Pero, señor intendente, exclamó Gregorio, fuera de sí, olvidándose de su excitación de todo lo demás. Abro ahora mismo, en este instante. Una ligera indisposición, un mareo me ha impedido levantarme. Aún estoy en la cama. Ahora, sin embargo, me encuentro de nuevo perfectamente. Me levantaré enseguida. Un poco de paciencia. No estoy aún tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo pueden sorprender a uno estas cosas? Ayer por la tarde me sentía estupendamente, bien lo saben mis padres, o mejor dicho, ya entonces tuve cierto presentimiento. Se me tenía que notar. ¿Por qué no lo habré comunicado en la tienda? Pero la verdad es que uno siempre piensa que puede sobrellevar la enfermedad sin quedarse en casa. Señor intendente, tenga consideración de mis padres. No hay ningún motivo para
los reproches que me está haciendo. Nadie me había dicho ni una palabra de ello. Quizá no haya visto usted los últimos pedidos que he logrado. Además, aún puedo salir en el tren de las 8. Estas horas de descanso me han fortalecido. No se detenga más, señor intendente. Yo mismo iré de inmediato a la tienda. Tenga usted la bondad de decirlo y de presentar mis respetos al jefe. Y mientras Gregorio soltaba atropelladamente todo, esto sin saber apenas lo que decía, se había acercado al baúl con facilidad, gracias a la práctica adquirida en la cama, y trató de enderezarse apoyándose en él. Deseaba, efectivamente, abrir la puerta, dejarse ver y hablar con el intendente. Sentía curiosidad por averiguar lo que dirían al contemplar su aspecto aquellos que tanto deseaban verlo. Si se asustaban, ya no tendría Gregorio ninguna responsabilidad y podría sentirse tranquilo. Si por el contrario lo tomaban con calma, tampoco habría ninguna razón para inquietarse y podría, si se apresuraba, entrar, en efecto, a las 8 en la estación. Al principio resbaló varias veces contra las lisas paredes del baúl, pero finalmente dio un último salto y consiguió ponerse de pie. Ya no se preocupó de los dolores de abdomen, a pesar de su intensidad. Se dejó caer sobre el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró con las patas. Con ello logró recuperar también el dominio de sí, pudiendo en adelante escuchar al intendente. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntó éste a los padres. ¿No se estará burlando de nosotros? Por el amor de Dios, exclamó la madre sollozando. Tal vez esté enfermo y lo estamos atormentando. Grete, Grete, llamó a continuación. ¿Qué pasa, madre? Se oyó a la hermana desde el otro lado, pues se comunicaba a través de la habitación de Gregorio. Tienes que ir a buscar al médico ahora mismo. Gregorio está enfermo. Date prisa. ¿No lo has oído hablar? Era una voz de animal, se oyó decir al intendente, destacando su voz sobre los gritos de la madre. Ana, Ana, llamó el padre a través del vestíbulo, volviéndose hacia la cocina y dando palmadas. Vayan inmediatamente a buscar a un cerrajero. Y las dos muchachas corrieron haciendo crujir sus faldas por el vestíbulo. ¿Cómo se había vestido con tanta rapidez la hermana? Y se oyó abrir la puerta de la casa bruscamente, pero no se oyó ningún portazo. Sin duda la habían dejado abierta, como se hace en las casas donde ha sucedido una gran desgracia. Gregorio, sin embargo, estaba mucho más sereno. Era cierto que sus palabras resultaban ya incomprensibles, aunque a él le parecían claras, más claras que antes, tal vez porque se le fuese acostumbrando el oído. Pero, de todos modos, ya se habían dado cuenta los demás de que algo anormal le sucedía y estaban dispuestos a ayudarle. La confianza y la seguridad con que se tomaron las primeras disposiciones le causaron alivio. Se sentía nuevamente incluido en el círculo de los seres humanos y esperaba de ambos, médico y cerrajero, sin diferenciar con la exactitud al uno del otro, acciones magníficas y asombrosas, con el fin de conseguirse una voz lo más clara posible para poder intervenir en las decisivas conversaciones que se avecinaban. Tosió un poco, esforzándose desde luego en hacerlo muy suavemente, puesto que era posible que también aquel ruido sonara de forma diferente a una tos humana, cosa que él mismo ya no se atrevía a tratar de distinguir. Entretanto se había hecho un gran silencio en la habitación contigua. Tal vez los padres se hubieran sentado a la mesa con el intendente y estuvieran cuchicheando. Tal vez se habrían arrimado a la puerta para escuchar. Gregorio se deslizó lentamente por el sillón hacia la puerta. Una vez allí, lo abandonó y se arrojó contra aquella y se sostuvo en pie. El extremo de sus patas tenía una sustancia viscosa, y así descansó un momento del esfuerzo realizado. Después intentó hacer girar la llave de la cerradura con la boca. Desgraciadamente no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba, pues, a agarrar la llave? Pero sus mandíbulas eran, sin duda, lo bastante fuertes para ello. Sirviéndose de estas, consiguió efectivamente poner la llave en movimiento,
sin reparar en lo que su acción le causaba. Evidentemente algún daño, pues un líquido oscuro le fluía de la boca, se deslizaba por la llave y goteaba sobre el suelo. Escuchen, dijo el intendente, está dando vueltas a la llave. Tales palabras fueron un gran estímulo para Gregorio. Hubieran debido clamar todos, incluso el padre y la madre: ¡Ánimo, Gregorio! Hubieran debido de gritar siempre adelante, duro con la cerradura, e imaginando que todos seguían con ansiedad sus esfuerzos. Mordió la llave con todas sus fuerzas sin sentir el dolor. Según ésta giraba en la cerradura, él se mantenía en pie solo gracias a la boca, y conforme fuera necesario se colgaba de la llave o la volvía a empujar hacia abajo con todo el peso del cuerpo. El sonido metálico de la cerradura, abierta por fin, hizo que Gregorio volviera en sí. Respiró profundamente y se dijo: «Bien, no ha sido necesario el cerrajero», y empujó el pestillo con la cabeza para acabar de abrir la puerta. El hecho de que la puerta tuviera que ser abierta de aquella forma fue la causa de que, aun estando en la entrada ya libre, él no pudiera todavía ser visto. Antes hubo de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta y, a decir verdad, con gran precaución, pues no quería caer pesadamente de espaldas en el umbral de la habitación. Estaba todavía ocupado en efectuar aquel difícil movimiento, sin tiempo aún para ocuparse de otra cosa, cuando oyó al intendente proferir un «oh», que sonó como el zumbido del viento, y lo vio allí, más cerca de la puerta que los demás. Se tapaba el intendente la boca con la mano y retrocedía lentamente, igual que si fuese arrastrado por una fuerza invisible, regular e incesante. La madre, que a pesar de la presencia del intendente continuaba aún con el cabello revuelto y encrespado en lo alto de la cabeza, miró primero al padre, juntando las manos dio 2 pasos hacia Gregorio y se desplomó en medio del círculo que formaron sus faldas al extenderse en torno suyo. Con el rostro oculto, hundido en el pecho, el padre amenazó con el puño como si quisiera empujar a Gregorio de nuevo hacia el interior de la habitación. Lanzó una mirada insegura a su alrededor y, cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal manera que el llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio, lo mismo, no entró en el salón, sino que permaneció en su cuarto apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de forma que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y la cabeza inclinada de medio lado para contemplar a los otros. Mientras tanto, el día había aclarado considerablemente. Al otro lado de la calle se distinguía con claridad una parte del edificio de enfrente, enorme y de color gris oscuro. Era un hospital, con su severa fachada interrumpida por simétricas ventanas. Seguía lloviendo, pero ya eran solo gotas gruesas y aisladas, que se veían caer separadamente sobre el suelo. Encima de la mesa se extendían las piezas del servicio del desayuno, en cantidad extraordinaria, pues para el padre el desayuno era la comida más importante del día, y lo prolongaba durante horas por medio de la lectura de diferentes periódicos. En la pared, que se extendía justo frente a Gregorio, colgaba una fotografía de éste, tomada durante el servicio militar, y que lo presentaba en uniforme de teniente, la mano en el sable y sonriendo despreocupado, con un aire que parecía exigir respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta y podía verse, pues, también lo estaba la del piso, el rellano de la escalera y el arranque de esta que conducía a los pisos inferiores. Bien, dijo Gregorio, dándose cuenta de que era el único que había conservado la calma, me vestiré inmediatamente, recogeré el muestrario y saldré de viaje. ¿Me dejaréis salir de viaje? Ya ves, señor intendente, que no soy testarudo y que me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero yo no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor intendente? ¿A la tienda? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal y como ha sucedido? Uno puede sufrir una incapacidad transitoria para el trabajo, pero es precisamente en estos momentos en los que hay que recordar los frutos anteriores y pensar que después, tras la supresión del impedimento, el trabajo será más intenso y diligente. Yo estoy muy obligado al señor jefe, como usted bien sabe. Por otro lado,
Debo cuidar de mis padres y de mi hermana. Estoy en una situación embarazosa, mas saldré adelante de nuevo. No me lo haga más difícil. Ya lo es bastante. Póngase de mi parte en la tienda. Nadie quiere a los viajantes, ya lo sé. Se cree que ganan montones de dinero y que se dan una vida magnífica. Es cierto que no hay ninguna razón especial para hacer desaparecer este prejuicio. Pero usted, señor intendente, tiene una idea más exacta sobre la situación que el resto del personal. Incluso, dicho sea en confianza, más exacta que el propio jefe, el cual en su cualidad de patrono sustenta opiniones que se inclinan fácilmente en perjuicio del Sustenta opiniones que se inclinan fácilmente en perjuicio de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está casi todo el año alejado de la tienda, puede convertirse con facilidad en víctima de murmuraciones, contingencias y quejas infundadas contra las cuales le es totalmente imposible defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento, y solo al regresar agotado de un viaje empieza a experimentar en su propia persona las desagradables consecuencias de motivos que le resultan incomprensibles. Señor intendente, no se vaya usted sin haberme dicho una palabra que me pruebe que usted me da la razón, aunque sea en una mínima parte. Pero el intendente se había dado media vuelta ya desde las primeras palabras de Gregorio, y con los labios contraídos, encogido y convulso, contemplaba a éste por encima del hombro. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció quieto ni un momento, sino que, sin quitarle los ojos de encima, se había ido escurriendo hacia la puerta, pero muy poco a poco, como si luchara contra una secreta prohibición de abandonar la estancia. Ya había llegado al vestíbulo, y por la rapidez del movimiento con que alzó por última vez el pie del suelo, se hubiese podido creer que se había abrazado la planta en aquel instante. En el vestíbulo alargó el brazo derecho hacia la escalera, como si esperara encontrar allí una liberación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo podría dejar marchar al intendente en aquella disposición de ánimo, ya que de este modo su puesto en la tienda estaría seriamente amenazado, y sus padres no lo entendían tan bien como él mismo, porque habían vivido largos años en el convencimiento de que el empleo de Gregorio en aquella tienda duraría toda la vida. Además, tenían tanto que hacer con las preocupaciones del momento que habían dejado a un lado toda previsión. Pero Gregorio sí la conservaba. Había que detener al intendente, tranquilizarlo, convencerlo y finalmente ganárselo. El porvenir de Gregorio y su familia dependía de ello. Si por lo menos estuviese presente su hermana. Ella era muy lista, había llorado ya cuando aún Gregorio yacía inmóvil echado de espaldas. Estaba seguro de que el intendente, hombre galante, se hubiera dejado manejar por ella, que hubiera cerrado la puerta del piso y calmado su pánico en el recibidor. Pero la hermana no estaba, y Gregorio tenía que actuar por sí mismo, y sin reparar él en que aún no conocía en absoluta su presente capacidad de movimiento, sin reparar tampoco en que su discurso seguramente no habría sido comprendido, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco con la intención de avanzar hacia el principal, que seguía ridículamente aferrado a la barandilla del rellano con ambas manos, pero de inmediato perdió el equilibrio y hubo de buscar un apoyo en sus innumerables patas mientras exhalaba un leve quejido. Apenas ocurrido esto, sintió por primera vez en aquella mañana un bienestar físico. Apenas ocurrido esto, por primera vez en aquella mañana, un bienestar físico. Notaba tierra firme bajo sus patas, las cuales le obedecían a la perfección. Lo observó con alegría. Incluso notó que se esforzaban en trasladarse allí donde él deseaba ir, y esto le daba la sensación de que el alivio de su sufrimiento sería inmediato. Pero en el preciso instante en que, a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras del suelo, su madre, que estaba tendida no lejos de Gregorio, dio un salto,
No obstante haber permanecido hasta ese momento tan profundamente desvanecida y puesta en pie, gritó extendiendo de improviso los brazos y separando los dedos de las abiertas manos. ¡Socorro, por amor de Dios! ¡Socorro! Inclinaba la cabeza como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero de repente, como contradiciendo esta idea, se desplomó sobre la mesa. Había olvidado que estaba puesta. Se quedó sentada allí como por descuido, y no parecía darse cuenta en absoluto de que el café salía a chorros y la cafetera se derramaba sobre la alfombra. La madre, madre, murmuró Gregorio mirándola desde abajo. Por un momento había desaparecido de su mente el intendente. No pudo evitar, ante el espectáculo del café derramándose, abrir y cerrar varias veces las mandíbulas en el vacío. Ante tal acción volvió a gritar la madre. Huyó ella de la mesa y cayó a los brazos del padre, que acudía presurosamente al encuentro. Pero ya no tenía tiempo Gregorio para pensar en sus padres. El intendente estaba ya en la escalera y con la barbilla apoyada sobre el pasamanos. Miraba tras de sí por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarlo con más seguridad, y el intendente debió de imaginarse algo, porque bajó de un salto varios escalones y desapareció. ¡Ah! Se le oyó gritar, mientras bajaba precipitadamente el resto de las escaleras. Por desgracia, la fuga del intendente pareció trastornar por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en vez de lanzarse tras el huido, o al menos permitir que así lo hiciese Gregorio, asió con la mano derecha el bastón del intendente, que estaba olvidando en un sillón, junto con el sombrero y el gabán, y tomando en la izquierda un gran periódico que había sobre la mesa, se dispuso, dando fuertes patadas sobre el suelo y blandiendo bastón y periódico, a hacer retroceder a Gregorio hacia su habitación. Los ruegos de Gregorio no le sirvieron de nada, pues ni siquiera fueron comprendidos. Por mucho que quisiera inclinar humildemente la cabeza, lo único que el padre hacía era patalear con mayor fuerza. Al otro lado, la madre había abierto una ventana, a pesar del frío, y se asomaba inclinándose hacia el exterior, cubriéndose la cara con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire. Las cortinas se movieron, los periódicos que había encima de la mesa crujieron y algunas hojas volaron sobre el suelo. El padre, inexorable, apremiaba lanzando silbidos como loco. Pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y aquella operación iba verdaderamente muy despacio. Solo con que hubiera podido volverse en redondo estaría de inmediato en su habitación, pero temía que la lentitud de la maniobra impacientara al padre, y constantemente seguía la amenaza del golpe mortal que podía ser descargado sobre su espalda o sobre su cabeza. Mas al final no le quedó otro remedio que tratar de volverse, pues además advirtió con espanto que andando hacia atrás no le era posible conservar la dirección, de modo que, sin dejar de mirar a su padre de lado y angustiosamente, comenzó a darse la vuelta, lo más deprisa que pudo, es decir, con mucha lentitud. Tal vez el padre observara su buena voluntad, pues dejó de hostigarlo e incluso dirigió desde lejos el movimiento con la punta del bastón. Si no hubiera sido por aquel insoportable silbido, por su culpa Gregorio perdió por completo la cabeza. Ya casi había terminado de girar cuando se equivocó, por culpa de aquel incesante silbido, y retrocedió un trecho. En el momento en que por fin se vio felizmente con la cabeza frente a la abertura de la puerta, comprobó que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla sin más. Al padre, en su actual estado de ánimo, no se le ocurrió abrir un poco la hoja de la puerta para dejar a Gregorio un espacio suficiente. Su idea fija parecía solamente que Gregorio estuviera en su habitación lo antes posible. De ningún modo había tolerado los complicados preparativos que,
Gregorio requería para incorporarse y atravesar el umbral en esta posición. Multitud de veces empujó a Gregorio como si no existiera ningún obstáculo, causando gran estrépito. Tras Gregorio sonaba una voz que no le parecía la de su padre. La cosa no admitía bromas, y Gregorio se apretujó, ocurriese lo que ocurriese, contra el marco de la puerta. Un lado de su cuerpo se alzó, y ahora yacía atravesando el umbral, con el flanco destrozado. En la blanca puerta quedaron unas manchas repugnantes. Él permanecía allí, totalmente inmóvil, y no hubiera podido realizar por sí mismo ningún movimiento más, con las patas de un lado colgando temblorosas en el aire y las del otro dolorosamente aplastadas contra el suelo. Entonces el padre le asestó desde atrás un fuerte empujón verdaderamente salvador, y Gregorio se precipitó en la habitación, sangrando profusamente. A continuación, la puerta fue cerrada con el bastón y por fin reinó la calma. Y hasta ahí queda el primer capítulo. Bueno, me excuso por en algunos momentos repetir las mismas líneas, es que pues en algunas ocasiones tenía percances aquí, en especial pues también en algunas partes en las que algunas palabras no las pronunciaba bien, me excuso por esto también. Y bueno, y algunas partes también me excuso debido pues a este problema de la editorial. Hay algunas palabras que están mal escritas y pues por desgracia las leo así sin meditarla antes. Pero bueno, independientemente de eso, pues espero que les haya gustado. Yo obviamente voy a continuar el libro hasta el final. Son 3 capítulos, realmente no es muy largo. Y yo creo que el próximo domingo estaría subiendo el segundo capítulo de lo que es la metamorfosis de Franz Kafka. No siendo más, me despido. Espero que pues les haya gustado esta relatoría del primer capítulo, esta narración del primer capítulo. Y nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias.